Módulo número 8. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Hemofilias. Enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, junio de 2021. Contenido. Concepto. Cuadro clínico. Diagnóstico. Tratamiento. Trastornos hemorrágicos. Deficiencias de factores de la coagulación. Deficiencias de la coagulación. Las deficiencias graves del factor de la coagulación, o coagulopatías, suelen caracterizarse por el desarrollo de hemorragias espontáneas o traumáticas, causadas por intervenciones quirúrgicas o traumatismos, y pueden causar complicaciones con riesgo para la supervivencia o para un miembro. Por el contrario, las coagulopatías moderadas y leves pueden ser silentes desde el punto de vista clínico hasta que se detectan de forma casual durante un estudio de laboratorio de rutina, por ejemplo, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado, o cuando se solicitan este tipo de estudios para valorar las causas de una hemorragia anómala o de la facilidad para la formación de hematomas. Gran parte de la morbilidad de las coagulopatías se puede reducir o evitar por completo mediante la reposición profiláctica de los factores de la coagulación deficitarios. A diferencia de las manifestaciones clínicas durante toda la vida de las coagulopatías hereditarias o congénitas, las deficiencias de la coagulación adquiridas suelen aparecer de forma aguda en personas previamente asintomáticas, pueden no sospecharse de forma inmediata y a menudo remiten de forma espontánea o tras eliminar la alteración que las incitó o al retirar un fármaco responsable. Las deficiencias adquiridas de la coagulación se pueden asociar a una hemorragia más intensa que los derivados de las deficiencias congénitas, debido en parte al retraso del diagnóstico. Por lo general, las deficiencias del factor de coagulación se pueden deber a una síntesis inadecuada de los factores proteicos de la coagulación o a la inhibición de los factores proteicos activados de la coagulación por anticuerpos adquiridos o fármacos anticoagulantes. Por último, los defectos cualitativos de los factores de coagulación, congénitos o adquiridos, también pueden ser causa de hemorragia. Hemofilias hereditarias. Definición. Las hemofilias incluyen la hemofilia A y la hemofilia B, causadas por deficiencias o defectos de los factores de la coagulación 8, factor antihemofílico, y 9, factor antihemofílico B o factor Christmas, respectivamente. La deficiencia de cualquiera de estos dos componentes de la vía intrínseca de la coagulación causa una síntesis inadecuada de trombina en los sitios de lesión vascular. Epidemiología. Las hemofilias A y B son trastornos recesivos ligados al cromosoma X que afectan, respectivamente, a 1 de cada 5.000 y 1 de cada 30.000 varones nacidos. La mayor incidencia de la hemofilia A se puede deber a que la cantidad de ADN con riesgo de sufrir mutaciones es mayor en el gen del factor 8, 186.000 pares de bases, que en el gen del factor 9, 34.000 pares de bases. Las hemofilias A y B se encuentran en todas las razas y grupos étnicos, y en Estados Unidos hay más de 20.000 personas afectadas. Aunque los estudios para determinar portadores, el consejo genético y el diagnóstico prenatal están disponibles en Estados Unidos gracias a la red de los centros de tratamiento de la hemofilia de financiación federal, las tasas de fecundidad siguen siendo elevadas, y pocos portadores confirmados optan por abortar aunque se detecte de forma intrauterina que el feto está afectado. Estas decisiones posiblemente están condicionadas por la amplia disponibilidad de concentrados para la reposición de los factores de la coagulación eficaces y seguros que se comercializan y por la perspectiva de que la transferencia génica acabe curando las hemofilias. Un porcentaje considerable de los casos de hemofilia, 30%, se debe a mutaciones nuevas espontáneas. En general las hemofilias son mucho más frecuentes que las deficiencias de la coagulación autosómicas recesivas, que suelen afectar a los descendientes de personas con relación consanguínea y que requieren la herencia de dos alelos defectuosos para que sean evidentes las manifestaciones hemorrágicas.
Biopatología. Genética. Igual que sucede con otras enfermedades recesivas ligadas al X, los genes de los factores 8 y 9 se localizan en el brazo largo del cromosoma X. Los varones con un alelo defectuoso en su único cromosoma X no transmiten el gen a sus hijos varones, pero todas las hijas serán portadoras obligadas. Debido a que la descendencia de las mujeres portadoras hereda un cromosoma X afectado, la mitad de sus hijos varones tendrán el trastorno de la coagulación y la mitad de sus hijas serán portadoras obligadas. Las mujeres portadoras pueden presentar síntomas hemorrágicos, sobre todo hemorragia posparto, si los alelos del cromosoma X están inactivados de forma desigual, lionización. El alelo defectuoso de la hemofilia se expresa con preferencia sobre el normal, los niveles plasmáticos de factor 8 son menores al 50% y el fenotipo resultante es hemofílico. La hemofilia femenina puede deberse a la unión de un varón hemofílico y una mujer portadora, homocigota para el gen del factor 8 o 9, o cuando una mujer portadora tiene un cariotipo 45, XO, síndrome de Turner, y es hemicigota para el gen defectuoso de la hemofilia. Mutaciones puntuales. Ninguna mutación aislada es responsable de las hemofilias y se han descrito muchas mutaciones puntuales de aminoácido o de terminación prematura, de lesiones e inversiones. Hay varios defectos moleculares predominantes, de forma que el 40 al 50% de todos los casos de hemofilia graves se deben a una inversión única del intrón 22, el más grande de los intrones del factor 8. Esta inversión se debe a la recombinación y translocación del ADN de este intrón 22 del gen del factor 8 con áreas de ADN extragénico y homólogo no funcional localizado a distancia de este intrón. Otros defectos moleculares graves más frecuentes son de lesiones génicas extensas, 5 al 10% de los casos, y mutaciones de terminación prematura, 10 al 15% de los casos. Las proteínas codificadas por estas mutaciones son defectuosas y no expresan ninguna actividad del factor 8. La hemofilia leve o moderada se suele asociar a mutaciones puntuales y de lesiones. Las mutaciones del factor 9, por el contrario, son más variadas y la hemofilia B grave posiblemente se deba a lesiones extensas. Los genes de los factores de la coagulación mutados responsables de las hemofilias pueden codificar también proteínas no funcionales defectuosas, que circulan en el plasma y se pueden detectar en niveles cuantitativos normales mediante inmunoanálisis, pero no por análisis funcionales. Manifestaciones clínicas. Los cuadros clínicos de las hemofilias A y B se consideran indistinguibles entre sí y la gravedad clínica muestra una correlación inversa con las concentraciones circulantes de los factores coagulantes 8 o 9 en el plasma, respectivamente. Sin embargo, en varios estudios se ha observado una frecuencia de hemorragia, un uso más elevado de factores y hospitalizaciones más frecuentes en la hemofilia A, lo que sugiere que su gravedad clínica es superior a la de la hemofilia B. Los pacientes con menos del 1% de la actividad del factor 8 o 9 normal muestran un trastorno grave caracterizado por hemorragias espontáneas frecuentes en las articulaciones, hemartros, y los tejidos blandos, así como por hemorragias profusas durante los traumatismos o las cirugías. Aunque las hemorragias espontáneas son infrecuentes en las deficiencias leves, mayor al 5% de la actividad normal, suelen producirse hemorragias excesivas con las cirugías o los traumatismos. Las concentraciones de factores 8 o 9 de 1 al 5% se asocian a una evolución clínica moderada. Un 60% de los casos de hemofilia A revisten gravedad clínica, algo que solo sucede en el 20 al 45% de los casos de hemofilia B. Hemofilia grave. La hemofilia grave se suele sospechar y diagnosticar durante la lactancia cuando no existen antecedentes familiares. Entre los recién nacidos, la hemorragia intracraneal es la causa principal de morbimortalidad, con una incidencia acumulada del 3,8%, según datos recogidos por los Center for Disease Control and Prevention. La hemorragia intracraneal no parece estar relacionada con el tipo de parto, aunque la mitad de estas hemorragias ocurren en el período neonatal. Las recomendaciones actuales sugieren que se debe plantear el parto por cesárea en todos los niños varones con una hemofilia grave conocida. La extracción con ventosa puede aumentar la formación de cefalohematoma y no se recomienda. La circuncisión a los pocos días del nacimiento se asocia a una hemorragia excesiva en menos de la mitad de los pacientes con afectación grave.
El primer episodio de hemartros espontáneo en los hemofílicos graves suele ocurrir entre los 9 y los 18 meses, cuando se empieza la deambulación, mientras que en los pacientes con afectación moderada suele ocurrir hacia los 2 a 5 años. Las rodillas son los lugares de hemorragia más relevantes, seguidas de los codos, los tobillos, los hombros y las caderas. Las muñecas se afectan menos. Hemartros agudo. El hemartros agudo se origina en el plexo subsinovial subyacente a la cápsula articular y produce una sensación urente o de hormigueo, tras la cual aparece un dolor intenso con edema. En la exploración física, la articulación está hinchada, caliente y dolorosa a la palpación, con eritema de la piel que la cubre. La movilidad articular queda comprometida por el dolor y la rigidez y se suele mantener en posición exonada. La reposición inmediata o precoz del factor de la coagulación que falta hasta llegar a concentraciones hemostáticas normales elimina con rapidez el dolor. El retraso del tratamiento produce un dolor excesivo, morbilidad y lesiones articulares. El tratamiento óptimo consiste en reposo, hielo, concentrado, factor, y elevación de la articulación. La inmovilidad y la hinchazón de las articulaciones mejoran a medida que se resuelve el hematoma intraarticular. No se recomienda la aspiración con aguja intraarticular de sangre reciente por el riesgo de introducir una infección. Los ciclos cortos de esteroides orales pueden reducir los síntomas articulares agudos en los niños, pero no se suelen emplear en adultos. Figura 174, 1. Hemartros agudo de la rodilla, una complicación frecuente de la hemofilia. Se puede confundir con una infección aguda a menos que se sepa que el paciente sufre este trastorno de la coagulación, porque la rodilla está caliente, roja, edematosa y dolorosa. Figura 174, 2. Artritis crónica grave en la hemofilia. La rodilla es la articulación más afectada. Ambas rodillas están muy afectadas en este paciente. Obsérvese que no puede apoyarse con ambos pies por completo en el suelo. Hemorragias repetidas o no tratadas. Las hemorragias repetidas o no tratadas determinan una hipertrofia crónica de la sinovial, con lesiones del cartílago subyacente, que culminan en la formación de quistes óseos subcondrales, erosiones óseas y contracturas en erección. Las fuerzas mecánicas anómalas por la carga de peso pueden provocar una subluxación, mala alineación, pérdida de movilidad y deformidades permanentes de las extremidades inferiores. Estos cambios se asocian a dolor crónico, tumefacción, artritis y discapacidad. Las radiografías simples y la exploración física de los hemartros crónicos suelen subestimar la extensión de las lesiones óseas y articulares. La resonancia magnética seriada es mejor que la radiografía simple o la tomografía computarizada y constituye la forma más sensible y específica de detectar y monitorizar los cambios precoces y progresivos de la enfermedad. Los hematomas intramusculares ocasionan un 30% de los cuadros de hemorragia relacionados con la hemofilia y rara vez ponen en peligro la vida. En general, se precipitan por un traumatismo físico o iatrógeno, por ejemplo, una inyección intramuscular, y pueden afectar a la función motora y sensitiva y también a la circulación arterial si atrapan y comprimen estructuras vitales en compartimentos fasciales cerrados. Este último cuadro, denominado síndrome compartimental, se presenta con una aparición rápida de tumefacción y dolor intenso en una extremidad, que no se alivia con la infusión de factor y analgésicos habituales. Se considera una emergencia médica y puede requerir una fasciotomía para preservar el tejido y aliviar el dolor. Los hematomas retroperitoneales se pueden confundir en la clínica con una apendicitis o una hemorragia en la cadera, pero deberían sospecharse en los pacientes que estén encorvados y sean incapaces de caminar erguidos por el dolor de la extensión muscular en presencia del hematoma. Salvo que se realice un tratamiento inmediato y enérgico de los episodios hemorrágicos, se producirán deformidades anatómicas permanentes, como contracturas en flexión, lesiones nerviosas y pseudotumores, hematomas en expansión que erosionan y destruyen las estructuras esqueléticas adyacentes. Las hemorragias de las mucosas son muy frecuentes, y pueden agravarse por la degradación de los coágulos de fibrina por las enzimas proteolíticas que contienen las secreciones.
Las hemorragias que afectan a la lengua o al espacio retrofaríngeo pueden causar una afectación rápida de la vía respiratoria potencialmente mortal. Las hemorragias digestivas suelen originarse en lesiones anatómicas proximales al ligamento de Treitz y se pueden exacerbar por las varices esofágicas secundarias a la cirrosis y la hipertensión portal o por el uso de antiinflamatorios no esteroideos para tratar los hemartros. Las hemorragias espontáneas de la vía genitourinaria en la hemofilia se diagnostican por exclusión tras descartar una nefrolitiasis o una infección renal. Los coágulos de sangre en el uréter producen cólicos renales, que se pueden confundir con una litiasis renal, pero que empeoran con los antifibrinolíticos. Un ciclo corto de esteroides puede ser útil para acelerar la resolución, sobre todo en los niños. El 90% de los hemofílicos desarrollan al menos un episodio de hematuria o hematroscópicas. Hemorragia intracraneal. La hemorragia intracraneal afecta al 10% de los pacientes, en general por un traumatismo, y puede ser mortal en el 30% de los casos. El riesgo de desarrollo de una hemorragia intracraneal es de alrededor del 2% anual. Esto puede ocasionar defectos neuromusculares, noscomiciales y deficiencias intelectuales. Las personas con hemofilia atendidas en los centros de tratamiento de la hemofilia tienen una menor mortalidad y unos costos asistenciales más bajos en comparación con quienes reciben tratamiento en otros centros. El modelo de asistencia a pacientes crónicos que se aplica en los centros de tratamiento de la hemofilia hace hincapié en la prevención para reducir las enfermedades y complicaciones articulares, en la optimización de la posología de los factores y en el asesoramiento sobre los deportes seguros y la evitación del ácido acetilsalicílico y otros fármacos que inhiben la función plaquetaria. Diagnóstico. El diagnóstico de la hemofilia 1 se sospecha a partir de los antecedentes familiares y personales de hemorragia y mediante la detección de laboratorio de la prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activado, con tiempo de protrombina normal. Se confirma al observar una reducción significativa de la actividad plasmática de los factores 8 o 9. Como se señaló, el tiempo de tromboplastina parcial activado no es una prueba de cribado lo bastante sensible como para parecer prolongada en los hemofílicos leves, en quienes el nivel del factor 8 a veces es superior al 30% de lo normal. La hemofilia grave se suele reconocer en la lactancia, por una hemorragia durante la circuncisión. Por el contrario, la enfermedad leve o moderada se detecta más tarde en la vida, después de un traumatismo o cirugía. La hemofilia se puede distinguir de la enfermedad de von Willebrand por la presencia de niveles normales de cofactor de ristocetina y de antígeno del factor de von Willebrand. En la von Willebrand de tipo 2NSN, la concentración del factor 8 es significativamente menor que la de cofactor de ristocetina y de antígeno del factor de von Willebrand, debido a la reducción de la unión del factor 8. Esta variante de von Willebrand puede requerir genotipificación para distinguirla de la hemofilia a otras deficiencias congénitas de factores intrínsecos, por ejemplo, factores 11 y Xi, se pueden determinar por análisis específicos de factores de la coagulación. La deficiencia de vitamina K puede detectarse por la prolongación asociada del tiempo de protrombina, las deficiencias de los factores segundo, B, 9 y X y la resolución del defecto de coagulación con vitamina K. La presencia de heparina puede confirmarse por la corrección del tiempo de tromboplastina parcial activado después de pasar la muestra por una columna de absorción de heparina. Si el tiempo de tromboplastina parcial activado no se corrige en una mezcla 1:1 con plasma normal, hay que sospechar la presencia de un inhibidor. Los inhibidores específicos se asocian con la reducción del nivel de un solo factor, por lo general, el factor 8V. A los anticuerpos inhibidores contra los factores 8 y 9 en el apartado de tratamiento, mientras que los inhibidores bloqueantes provocan cambios inespecíficos del nivel de los factores, asociados con un análisis lipídico hexagonal positivo. Pruebas analíticas. Aunque las pruebas analíticas existentes miden la cantidad de un factor en el plasma, algo con utilidad diagnóstica y pronóstica, estas pruebas adolecen de limitaciones en la evaluación de la capacidad de formar coágulos de un paciente. Las novedosas pruebas denominadas globales pueden medir de forma más objetiva el fenotipo hemofílico y la respuesta al tratamiento, sobre todo en pacientes que desarrollan inhibidores y en los cuales las pruebas de la coagulación tradicionales no consiguen medir por completo la respuesta analítica a los agentes derivadores.
Las pruebas globales, como las de generación de trombina y las viscoelásticas, todavía deben ser totalmente validadas en la práctica clínica. Tratamiento. La corrección y prevención de las hemorragias agudas en las hemofilias A y B se basa en la reposición del factor de la coagulación que falta o no funciona para recuperar la hemostasia normal. La morbimortalidad y el coste global del tratamiento de los enfermos con hemofilia se reducen de forma notable si son atendidos en un centros de tratamiento de la hemofilia integral, en el que existen expertos de múltiples especialidades y un laboratorio de la coagulación especializado para coordinar y monitorizar las necesidades específicas de los enfermos. Menos del 50% para tratar o prevenir las hemorragias graves, por ejemplo, cirugía dental mayor, tratamiento de mantenimiento tras una cirugía mayor o traumatismo, y del 80 al 100% para las complicaciones hemorrágicas que pueden comprometer la vida o un miembro, por ejemplo, cirugía mayor o traumatismo. El objetivo del tratamiento de reposición es conseguir un nivel de actividad plasmática de los factores 8 y 9 del 25 al 30% en las hemorragias espontáneas leves o traumáticas, por ejemplo, hemartros, hematuria persistente, al menos del 50% para tratar o prevenir las hemorragias graves, por ejemplo, cirugía dental mayor, tratamiento de mantenimiento tras una cirugía mayor o traumatismo, y del 80 al 100% para las complicaciones hemorrágicas que pueden comprometer la vida o un miembro, por ejemplo, cirugía mayor o traumatismo. Tabla 174, 1. Proteínas de la coagulación y terapias de reposición aprobada por la Food and Drug Administration disponible en Estados Unidos. Traumatismo grave. Después de un traumatismo grave o si se sospecha una hemorragia visceral o intracraneal, se debería administrar un tratamiento de reposición adecuado para conseguir una actividad de los factores de la coagulación del 100% antes de iniciar las técnicas diagnósticas. Para calcular la dosis inicial, la actividad plasmática del factor 8 aumenta alrededor de un 2%, 0,02 unidades por mililitros, por cada unidad de factor 8 administrada por kilogramo de peso corporal, y la de factor 9 aumenta un 1%, 0,01 unidades por mililitros, por cada unidad de factor 9 administrada por kilogramo de peso corporal. Por tanto, un paciente de 70 kilogramos con hemofilia o B grave, actividad de los factores 8 o 9 menor al 1% de la normal, que necesite una reposición del 100% de la actividad para una cirugía mayor, debería recibir inicialmente 3.500 unidades de concentrado de factor 8 o 7.000 unidades de factor 9, y las circulantes de los factores 8 y 9 obligan a administrar dosis adicionales de la mitad de la cifra inicial cada 8 o 12 horas y cada 18 o 24 horas, respectivamente. Sin embargo, estas dosis empíricas, basadas en cálculos, se deberían individualizar en función del incremento máximo de recuperación a los 15 a 30 minutos de la infusión del bolo y también en función de la actividad valle. La frecuencia de repetición de la dosis está determinada también por la rapidez del alivio del dolor, la recuperación de la función articular y la resolución de la hemorragia activa. La reposición se suele mantener durante 10 a 14 días tras la cirugía mayor para que las heridas cicatricen bien. La administración de dosis en bolo determina amplias fluctuaciones de la actividad de los factores de la coagulación y obliga a realizar una monitorización de laboratorio frecuente para evitar los valles subóptimos. Los regímenes de infusión continuos, que consisten en 1 a 2 unidades de concentrado de factor 8 o 9 por kilogramo por hora tras la dosis en bolo, mantienen un nivel en meseta sin necesidad de realizar pruebas de laboratorio frecuentes, y reducen el consumo total de concentrados en un 30 al 75% en las cirugías. Ensayos clínicos. Los ensayos clínicos en marcha y completados en fases 1, 2, 3 sobre los factores recombinantes largos 8 y 9, pegilados o fusionados con albúmina o con el dominio factor de la inmunoglobulina G1, indican que estas proteínas son seguras, eficaces y prolongan la semivida 1,5 a 2 en el caso del factor 8 y 2 a 4 veces en el factor 9, lo que sugiere que pueden permitir protocolos de dosificación más sencillos y menos infusiones intravenosas del factor.
Un ensayo clínico en fase 3 terminado sobre la proteína de fusión factor 9, factor recombinante en adultos con hemofilia B grave, ha demostrado seguridad y eficacia y una prolongación al triple de la semivida circulante en comparación con el factor 9 recombinante, de forma que algunos pacientes pudieron recibir tratamiento cada 10 a 14 días. De un modo similar, el factor 8, factor recombinante es seguro y eficaz y consigue una semivida 1,5 veces más larga que el factor 8 recombinante, lo que permite administrar las dosis cada 3 a 5 días. Concentrados de factor 9. Dada la posible trombogenicidad asociada a la administración repetida de concentrados de complejo de protrombina para reponer la deficiencia de factor 9, los tratamientos preferidos en la hemofilia B son los concentrados de factor 9 de alta pureza, derivados del plasma o sintetizados mediante ingeniería genética, en los que no existen factores de la coagulación dependientes de vitamina K activados. Los crioprecipitados, que son los precipitados que quedan después de descongelar el plasma fresco congelado a 4 grados Celsius, y el plasma fresco congelado contienen factor 8, mientras que el factor 9 solo aparece en el plasma co-congelado. Sin embargo, ni el crioprecipitado ni el plasma fresco congelado son los mejores productos para realizar la reposición en la hemofilia B, porque pueden transmitir patógenos por vía hematógena y necesitan una infusión de gran volumen. Todos los concentrados de factores de la coagulación disponibles en Estados Unidos, tanto si se derivan del plasma como si se obtienen por ingeniería genética, son igual de eficaces y se consideran muy seguros. Ninguno se ha implicado en la transmisión de patógenos virales o priones transmitidos por la sangre. Los concentrados de factores 8 y 9 recombinantes de segunda y tercera generación se fabrican sin añadir proteínas humanas o animales en el medio de cultivo o en la formulación final, lo que elimina los riesgos teóricos de la transmisión de priones o de virus murinos. Hemartros. El dolor moderado o intenso asociado al hemartros agudo responde de forma inmediata a los analgésicos, a la inmovilización temporal, a la evitación de la carga de pesos y al aporte de factores de la coagulación. Los analgésicos narcóticos, como la codeína o los derivados sintéticos de la codeína, se deberían solos o combinados con dosis de paracetamol que sean lo bastante bajas para evitar la toxicidad hepática en los enfermos con hepatitis crónica. Aunque estos fármacos no tienen una actividad antiinflamatoria significativa, se prefieren antes que los antiinflamatorios no esteroideos o el ácido acetilsalicílico, que pueden agravar las complicaciones hemorrágicas por sus acciones antiagregantes. Estrategias orientadas. Las estrategias orientadas a prevenir la destrucción final de las articulaciones se deben comenzar en edades tempranas. Aunque el inicio de la profilaxis poco después de la primera hemorragia es el método recomendado, en la mayoría de los adultos no se ha aplicado esta profilaxis temprana, por lo que tienen una artropatía avanzada con reducción de la movilidad, discapacidad y dolor, para lo que se puede recomendar la cirugía. La sinovectomía abierta o artroscópica elimina el tejido inflamado y debería traducirse en un alivio notable del dolor y en una reducción de las hemorragias recidivantes. La sinovectomía no quirúrgica, sinobiórtesis, que consiste en la administración intraarticular de un isótopo radiactivo, resulta especialmente útil en pacientes de alto riesgo y en los que tienen inhibidores de tipo halo anticuerpo frente a los factores 8 o 9. La aparición de leucemia en varios niños hemofílicos que se trataron con sinobiórtesis radioisotópica ha suscitado preocupación por la leucemogenia potencial, sobre todo debido a la baja tasa basal de cánceres en personas con hemofilia. Ni la sinovectomía ni la sinobiórtesis revierten las lesiones articulares, pero ambas pueden retrasar la progresión. Los ejercicios sin carga de peso, como la natación y las pruebas isométricas, son esenciales para el desarrollo del músculo pericular y el mantenimiento de la estabilidad articular para la deambulación. El dolor refractario y la destrucción articular grave secundaria a una hemorragia repetida obligan a colocar una prótesis. El dolor crónico del tobillo responde mejor a la fijación y a prótesis quirúrgica abierta o artroscópica. Estrategia definitiva. La estrategia definitiva para minimizar o eliminar la destrucción articular progresiva por los hemartros de repetición se basa en el concepto de la profilaxis.
Administración programada de concentrados de factores de la coagulación varias veces a la semana, 2 veces en el caso del factor 9 o 3 veces en el caso del factor 8, en dosis adecuadas para mantener unos niveles de actividad valle superiores al 1 a 2% de lo normal. En un ensayo clínico prospectivo aleatorizado, el Joint Outcome Trial, la profilaxis con factor 8, 25 unidades por kilogramos en días alternos, fue mejor que el tratamiento episódico, a demanda, en niños pequeños con hemofilia grave para reducir la hemorragia articular y la lesión articular demostradas con resonancia magnética y radiografía. Estos hallazgos se confirmaron en niños más mayores participantes en el ensayo Spirita 3 y que obtuvieron los mejores resultados cuando se iniciaba la profilaxis antes de los 3 años de edad. En varios estudios sobre adultos que emplearon profilaxis 2 o 3 veces a la semana con dosis de 20 a 80 unidades por kilogramos, se observó una frecuencia significativamente menor de hemorragia articular y dolor y una mejor calidad de vida comparada con los pacientes tratados a demanda. Aunque la profilaxis emplea más factores con un gasto superior, los beneficios de la profilaxis a largo plazo sobre la salud articular y la prevención de la discapacidad han llevado a recomendar que se inicie este tratamiento en niños pequeños con enfermedad grave en el primer sangrado. No es fácil seguir esta profilaxis porque se realiza con un factor intravenoso, es invasiva, molesta y en niños pequeños puede exigir un acceso venoso oral, que puede complicarse con infecciones. Factores 8 y 9. El desarrollo de los factores 8 y 9 de acción prolongada, que actualmente se encuentran en fase de ensayo clínico, puede reducir la frecuencia de infusión y los sangrados y evitar por completo los dispositivos de acceso. Algunas dudas no resueltas incluyen la dosis mínima eficaz para la profilaxis en niños y el papel de los estudios farmacocinéticos genéricos frente a los personales para optimizar las dosis. Se cree que el riesgo de hemorragia se relaciona con el tiempo durante el cual los niveles mínimos del factor son menores del 1%, 0,01 unidades por mililitros, entre cada dosis. En general, se acepta que la hemorragia espontánea puede evitarse si se mantienen niveles del factor en el 1%, 0,01 unidades por mililitros, o superiores, lo que se ve respaldado por estudios de terapia génica con factor 9 en animales. Infecciones virales transmitidas por concentrado de factores. A diferencia de otros grupos de riesgo, las personas con hemofilia estuvieron expuestas a una edad temprana a agentes transmisibles a través de factores de la coagulación. Entre ellos se encontraban el virus de la hepatitis C, que provocó la infección del 90% de los transfundidos desde finales de los años 70 hasta mediados de los 80, y el virus de la inmunodeficiencia humana en el 80% de los transfundidos con productos de factor 8 y el 50% de los transfundidos con productos de factor 9 desde 1978 hasta mediados de los años 80. En términos generales, de las personas con infección por el virus de la hepatitis C, el 40% tiene coinfección con virus de la inmunodeficiencia humana y la hepatitis C sigue siendo la principal causa de muerte en pacientes con hemofilia. Con la aplicación de la inactivación viral y de las tecnologías recombinantes, la infección viral prácticamente se ha eliminado en los hemofílicos nacidos a partir de los años 90. Sin embargo, entre las personas expuestas al virus de la hepatitis C, el 25% de los pacientes tienen fibrosis hepática, y las personas con coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana tienen una tasa 1,4 veces mayor de fibrosis. El tratamiento antirretroviral combinado ha reducido la velocidad de progresión del virus de la hepatitis C en pacientes coinfectados hasta conseguir cifras parecidas a las observadas en hombres hemofílicos que solo tienen infección por el virus de la hepatitis C. Tratamientos complementarios y de otro tipo. Las estrategias de tratamiento complementario de las hemofilias consisten en la administración de compuestos antifibrinolíticos, como el ácido aminocaproico, 50 mg por kilogramos 3 o 4 veces al día, o el ácido tranexámico, 3 o 4 gramos por día vía oral. En dosis divididas, para reducir las hemorragias mucosas y la aplicación de adhesivos de fibrina en los focos hemorrágicos.
Se puede administrar acetato de desmopresina, también utilizada en la Fono Hilebrand, mediante insuflación nasal 2 horas antes de una intervención quirúrgica programada, una inhalación por narina, para conseguir una dosis total de 300 miligramos o, en pacientes que pesen menos de 50 kilogramos, 150 miligramos en una sola aplicación. Como alternativa, la acetato de desmopresina se puede administrar por vía intravenosa, disuelta en 50 ml de suero salino fisiológico, durante 30 minutos en dosis de 0,3 miligramos por kilogramos. Resulta útil en pacientes con hemofilia leve, porque un aumento adecuado de la actividad del factor 8 permite evitar el uso de concentrados de factores de la coagulación. La administración repetida de acetato de desmopresina, intravenosa o intranasal, se puede complicar por rubefacción facial, taquifilaxia, convulsiones hiponarémicas, sobre todo en niños, y, en raras ocasiones, angina de pecho. Aloanticuerpos inhibidores contra los factores 8 y 9. Los aloanticuerpos son anticuerpos contra el factor 8, o, con menos frecuencia, contra el factor 9 ajeno infundido que se suelen detectar en la infancia tras una mediana de 9 a 12 días de exposición al factor de la coagulación. Estos inhibidores se observan sobre todo en personas con antecedentes familiares de inhibidores, en pacientes con deleciones multidominio en el gen del factor 8 y 9, negros e hispanos. En los negros, los datos de secuenciación génica sugieren que las transfusiones de factor 8 no compatibles pueden explicar el elevado riesgo de inhibidores. Aunque los hemofílicos con deleciones mayores del gen del factor 8 presentan una prevalencia muy elevada de inhibidores, hasta del 90%, su prevalencia en los pacientes con mutaciones de sentido erróneo en el gen del factor 8 es baja, menor del 10%, igual que sucede en los que tienen una inversión del intrón 22, 20%, aunque estos últimos muestran una hemofilia grave. Se han desarrollado algoritmos para estratificar el riesgo de inhibidores en los individuos y subpoblaciones. La incidencia de aloanticuerpos frente al factor 8 en los pacientes con una hemofilia A es del 15 al 25%, mientras que la incidencia de aloanticuerpos frente al factor 9 en pacientes con hemofilia B es del 1,5 al 3%. Esta última es más frecuente en escandinavos y también se asocia a anafilaxia y síndrome nefrótico. Las evidencias cada vez más importantes del estudio Rodin sugieren que, aunque parece que el riesgo de inhibidores no guarda relación con el tipo de factor, por ejemplo, recombinante frente a de origen somático, se asocia de forma significativa a una exposición precoz y de alta intensidad a factores, es decir, mayor de 3 a 5 días, sobre todo en pacientes con antecedentes familiares o una mutación de riesgo, por ejemplo, mutación con deleción extensa. Aloanticuerpo inhibidor. El desarrollo de un aloanticuerpo inhibidor se sospecha cuando la terapia de reemplazo no es eficaz en el control de los síntomas hemorrágicos. Estos anticuerpos, por lo general de la subclase IgG4, neutralizan completamente la actividad del factor de la coagulación e impiden o reducen cuerpo inhibidor. Se sospecha cuando la terapia de reemplazo no es eficaz en el control de los síntomas hemorrágicos. Estos anticuerpos, por lo general de la subclase IgG4, neutralizan completamente la actividad del factor de la coagulación e impiden o reducen cualquier incremento de las concentraciones de factor 8 o 9 tras la infusión de bolos de eficaz en el control de los síntomas hemorrágicos. Estos anticuerpos, por lo general de la subclase IgG4, neutralizan completamente la actividad del factor de la coagulación e impiden o reducen cualquier incremento de las concentraciones de factor 8 o 9 tras la infusión de bolos de concentrado. Estos inhibidores dependen de la temperatura. Cuerpos, por lo general de la subclase IgG4, neutralizan completamente la actividad del factor de la coagulación e impiden o reducen cualquier incremento de las concentraciones de factor 8 o 9 tras la infusión de bolos de concentrado. Estos inhibidores dependen de la temperatura y del tiempo y su potencia se mide en unidades Bethesda. Unidades dan completamente la actividad del factor de la coagulación e impiden o reducen cualquier incremento de las concentraciones de factor 8 o 9 tras la infusión de bolos de concentrado. Estos inhibidores dependen de la temperatura y del tiempo y su potencia se mide en unidades Bethesda. Unidades Bethesda se define como la cantidad de inhibidor que neutraliza un 50% o reducen cualquier incremento de las concentraciones de factor 8 o 9 tras la infusión de bolos de concentrado.
Estos inhibidores dependen de la temperatura y del tiempo y su potencia se mide en unidades Bethesda. Unidades Bethesda se define como la cantidad de inhibidor que neutraliza un 50% de la actividad de un factor de la coagulación específico en B tras la infusión de bolos de concentrado. Estos inhibidores dependen de la temperatura y del tiempo y su potencia se mide en unidades Bethesda. Unidades Bethesda se define como la cantidad de inhibidor que neutraliza un 50% de la actividad de un factor de la coagulación específico en el plasma normal. Los pacientes con títulos altos de INI dependen de la temperatura y del tiempo y su potencia se mide en unidades Bethesda. Unidades Bethesda se define como la cantidad de inhibidor que neutraliza un 50% de la actividad de un factor de la coagulación específico en el plasma normal. Los pacientes con títulos altos de inhibidores o respondedores altos tienen más de 5 unidades Bethesda. Unidades Bethesda. Unidades Bethesda se define como la cantidad de inhibidor que neutraliza un 50% de la actividad de un factor de la coagulación específico en el plasma normal. Los pacientes con títulos altos de inhibidores o respondedores altos tienen más de 5 unidades Bethesda y suelen mostrar una respuesta anamnésica de anticuerpos en zinc que neutraliza un 50% de la actividad de un factor de la coagulación específico en el plasma normal. Los pacientes con títulos altos de inhibidores o respondedores altos tienen más de 5 unidades Bethesda y suelen mostrar una respuesta anamnésica de anticuerpos en coagulación específico en el plasma normal. Los pacientes con títulos altos de inhibidores o respondedores altos tienen más de 5 unidades Bethesda y suelen mostrar una respuesta anamnésica de anticuerpos en 5 títulos altos de inhibidores o respondedores altos tienen más de 5 unidades Bethesda y suelen mostrar una respuesta anamnésica de anticuerpos en 5 unidades Bethesda y suelen mostrar una respuesta anamnésica de anticuerpos en 5 El tratamiento de los pacientes con títulos altos de inhibidores frente al factor 8 o 9 es difícil y ninguna estrategia aislada consigue un éxito uniforme. Existen dos componentes. En primer lugar, asegurar la hemostasia usando un tratamiento bypass y, en segundo lugar, erradicar la formación del inhibidor. La hemostasia se puede lograr mediante fármacos bypass alternativos que se usan para tratar los episodios hemorrágicos. En concreto, el concentrado de complejos protrombínicos activados FERVA-VH, 75 a 100 unidades por kilogramos al principio seguidos de 50 a 100 unidades por kg después, cada 6 a 8 horas, y el factor VIA recombinante, 90 mg por kilogramos cada 2 a 3 horas, se pueden administrar hasta que se controla la hemorragia. En estudios sobre pacientes con hemofilia congénita que tienen aloanticuerpos inhibidores, una dosis de FEIVA-VH o 2 de factor VIA recombinante controlaron los episodios de hemartros en el 81 y el 79% de los casos, respectivamente. Los concentrados de complejos protrombínicos activados y no activados contienen factores de la coagulación dependientes de vitamina K activados que evitan al inhibidor de la vía intrínseca, factor 8 o 9. En consecuencia, la administración repetida en un período de tiempo corto se complica por su posible capacidad trombógena, y la medición del tiempo de tromboplastina parcial activado y los factores de coagulación son inútiles para monitorizar la hemostasia en estos casos. En pacientes con títulos altos de inhibidores contra el factor 8 o 9, el factor VIA recombinante puede lograr una hemostasia eficaz, pero su uso se ve limitado por la necesidad de una posología intravenosa frecuente, por lo general cada 2 horas al principio. Aunque en algunos pacientes se ha usado una posología continua, la experiencia general determina que para la cirugía o los procedimientos en los que sea probable una hemorragia significativa, se requiere una posología en bolo para lograr una hemostasia óptima, denominado bolo de trombina. El producto también ha sido eficaz en los pacientes que presentan reacciones anafilácticas o síndrome nefrótico tras la exposición a productos de sustitución que contienen factor 9 o plasma fresco congelado.
Varios estudios han demostrado que el tratamiento profiláctico en adultos con inhibidores mediante factor 8 activado recombinante, 90 mg por kilogramos diarios o 270 mg por kilogramos diarios, o FEIBA 85 unidades por kilogramos a la semana, puede reducir de forma significativa la frecuencia de sangrado en comparación con el tratamiento a demanda. Inducción de tolerancia inmunitaria. La erradicación de los inhibidores suele intentarse con pautas de inducción de tolerancia inmunitaria, que suelen ser eficaces si se inician antes de transcurridos 12 meses desde la detección del inhibidor. Las pautas de tolerancia consisten en dosis diarias de concentrados del factor para la desensibilización al factor infundido, proceso que tiene una tasa de éxito del 68%. En un ensayo aleatorizado internacional sobre dosis altas de factor 8, 200 unidades por kilogramos diarias, frente a dosis bajas, 50 unidades por kilogramos 3 veces a la semana, para inducción de la tolerancia inmunitaria en pacientes jóvenes con inhibidores, no se encontraron diferencias en la erradicación de inhibidores, pero se encontró una mayor frecuencia de hemorragia, sobre todo hematomas, en el brazo de dosis bajas. Estos hallazgos sugieren que puede mejorar la hemostasia en el brazo de dosis altas, a pesar de detectarse inhibidores. Los autores también comenzaron la inducción de la tolerancia inmunitaria tras esperar a que el título de inhibidores se redujera por debajo de 10 unidades Bethesda porque la tolerancia tarda más en conseguirse cuanto mayor sea el título de inhibidores. Tras conseguir la tolerancia, parece necesaria la profilaxis con concentrados de factor 8 o 9 2 o 3 veces a la semana, en dosis 20 a 30 unidades por kilogramos, para mantenerla. Es poco probable que los pacientes que tienen inhibidores desde la infancia y en los que no se consiguió la tolerancia inmunitaria antes de la edad adulta respondan a la inducción de la tolerancia inmunitaria. Es posible emplear inmunodepresores solos o combinados, por ejemplo, rituximab, micofenolato o ciclosporina, como tratamiento alternativo, pero su eficacia parece variable. Prevención. La detección de portadores y el diagnóstico prenatal son técnicamente posibles. Son pruebas muy sensibles y de fácil acceso. El diagnóstico prenatal no invasivo con PCR digital microhuida del ADN del plasma materno es una técnica emergente que se basa en la dosis de mutaciones relativa presente tal son técnicamente posibles. Son pruebas muy sensibles y de fácil acceso. El diagnóstico prenatal no invasivo con PCR digital microhuida del ADN del plasma materno es una técnica emergente que se basa en la dosis de mutaciones relativa presente en una muestra de sangre de una gestante portadora con o sin afectación del feto, que sí de fácil acceso. El diagnóstico prenatal no invasivo con PCR digital microhuida del ADN del plasma materno es una técnica emergente que se basa en la dosis de mutaciones relativa presente en una muestra de sangre de una gestante portadora con o sin afectación del feto, que permite detectar la hemofilia ya en la semana 11 de gestación. PCR digital microhuida del ADN del plasma materno es una técnica emergente que se basa en la dosis de mutaciones relativa presente en una muestra de sangre de una gestante portadora con o sin afectación del feto, que permite detectar la hemofilia ya en la semana 11 de gestación. Pero la aplicación de estas herramientas diagnósticas está condicionada a una técnica emergente que se basa en la dosis de mutaciones relativa presente en una muestra de sangre de una gestante portadora con o sin afectación del feto, que permite detectar la hemofilia ya en la semana 11 de gestación. Pero la aplicación de estas herramientas diagnósticas está condicionada por motivos éticos, culturales, religiosos, económica presente en una muestra de sangre de una gestante portadora con o sin afectación del feto, que permite detectar la hemofilia ya en la semana 11 de gestación. Pero la aplicación de estas herramientas diagnósticas está condicionada por motivos éticos, culturales, religiosos, económicos, educativos y personales. Por ejemplo, la con o sin afectación del feto, que permite detectar la hemofilia ya en la semana 11 de gestación. Pero la aplicación de estas herramientas diagnósticas está condicionada por motivos éticos, culturales, religiosos, económicos, educativos y personales. Por ejemplo, la detección de portadores resulta especialmente útil para mujeres en la semana 11 de gestación. Pero la aplicación de estas herramientas diagnósticas está condicionada por motivos éticos, culturales, religiosos, económicos, educativos y personales.
Por ejemplo, la detección de portadores resulta especialmente útil para mujeres que pueden tener riesgo de sufrir complicaciones hemorrágicas durante las diagnósticas. Está condicionada por motivos éticos, culturales, religiosos, económicos, educativos y personales. Por ejemplo, la detección de portadores resulta especialmente útil para mujeres que pueden tener riesgo de sufrir complicaciones hemorrágicas durante el parto y permite identificar a los descendientes varones que tendrán un riesgo religiosos, económicos, educativos y personales. Por ejemplo, la detección de portadores resulta especialmente útil para mujeres que pueden tener riesgo de sufrir complicaciones hemorrágicas durante el parto y permite identificar a los descendientes varones que tendrán un riesgo. Por ejemplo, la detección de portadores resulta especialmente útil para mujeres que pueden tener riesgo de sufrir complicaciones hemorrágicas durante el parto y permite identificar a los descendientes varones que tendrán un riesgo útil para mujeres que pueden tener riesgo de sufrir complicaciones hemorrágicas durante el parto y permite identificar a los descendientes varones que tendrán un riesgo hemorrágicas durante el parto y permite identificar a los descendientes varones que tendrán un riesgo Pronóstico. La esperanza de vida de los pacientes con hemofilia grave se está aproximando a la de la población normal. La mortalidad ajustada por edad de los hemofílicos es 2,7 veces mayor que la de la población general, aunque la mortalidad por cardiopatía isquémica es cerca de un 60% menor que la de la población general. La esperanza de vida se relaciona con la gravedad de la hemofilia, y la mortalidad de los pacientes con formas graves de la enfermedad es de 4 a 6 veces superior a la observada en pacientes con formas leves. En los pacientes que tienen anticuerpos inhibidores la mortalidad es significativamente superior que en los que no los tienen. Las principales causas de muerte son la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana SIDA y las hemorragias del sistema nervioso central. La hepatitis C, que es la principal causa de muerte, provoca más de la mitad de estas, mientras que las muertes por el virus de la inmunodeficiencia humana han disminuido por la introducción del tratamiento retroviral combinado. En los pacientes con una coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana virus de la hepatitis C, el tratamiento antirretroviral combinado también reduce la progresión de las enfermedades hepáticas vinculadas al virus de la hepatitis C. Los factores predictores de la progresión de la enfermedad por hepatitis C en la hemofilia incluyen el consumo de alcohol, el uso de paracetamol para alivio del dolor de la artropatía hemofílica, la antigenemia de superficie de la hepatitis B y la coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana. La hemorragia también explica las causas de muerte. El riesgo durante la vida de hemorragia intracraneal es del 2 al 8% y, aunque es la principal causa de morbimortalidad en el período neonatal, la monitorización prospectiva de la función del sistema nervioso central sigue siendo prioritaria al envejecer la población. Por último y tras la eliminación básicamente completa de la transmisión de la enfermedad a través de los hemoderivados en esta población, los problemas habitualmente vinculados al envejecimiento se están reconociendo cada vez más en los hemofílicos, como la ateroesclerosis, la hipertensión, la hiperlipidemia, la obesidad y la diabetes. Todavía se tiene que determinar la repercusión que estos trastornos pueden tener sobre la evolución natural de la hemofilia, dada su reconocida reducción de la mortalidad por cardiopatía isquémica. Se necesitan más datos para orientar el manejo clínico de estos pacientes. Orientaciones futuras.
Terapia génica para las hemofilias A y B. Las hemofilias hereditarias se consideran enfermedades modelo para la terapia génica, dado que se deben a unas mutaciones genéticas específicas y bien definidas. Un pequeño aumento de la síntesis de factores de la coagulación permite mejorar de forma sustancial el tratamiento y la calidad de vida, y la sobreexpresión inadvertida de un gen transferido con éxito no sería perjudicial. Se han desarrollado técnicas de transferencia de genes que han tenido buenos resultados a largo plazo en modelos de ratones y perros, y se están empezando a publicar buenos resultados iniciales en personas. En un estudio sobre transgénica usando el vector asociado al adenovirus pseudotipado serotipo 8, que es portador de un transgen del factor 9 optimizado en codones, se consiguió que un 1 a 6% de los pacientes con una hemofilia B expresaran el factor 9 y que este persistiera hasta el momento actual, hasta 2 años después. La respuesta inmunitaria frente a la cápside del virus adenoasociado, asociada a incrementos de la alanina transaminasa y la aspartato transaminasa, encontrada en algunos pacientes se resolvió con un ciclo de corticoesteroides orales de 4 semanas, pero actualmente se están realizando abordajes para evitar esta respuesta inmunitaria, entre los que se incluyen la modificación neutralizar el exceso de virus adenoasociado. Otros abordajes incluyen el diseño de vectores menos inmunógenos y el uso de sistemas de administración novedosos, como las plaquetas. Entre los abordajes terapéuticos novedosos para mejorar el tratamiento de sustitución de factores de la coagulación se incluyen el silenciamiento del ARN de la antitrombina 3, un inhibidor de la trombina, para fomentar la hemostasia mediante la formación de trombina, sistemas de administración orales con proteínas bioencapsuladas, y modificaciones moleculares para mejorar al máximo las propiedades deseables del factor de coagulación. Hemofilias adquiridas. Epidemiología y biopatología. Los autoanticuerpos inhibidores aparecen de forma espontánea en personas con una hemostasia previamente normal, no hemofílicos. A diferencia de los aloanticuerpos inhibidores en hombres hemofílicos, que están dirigidos contra un factor de la coagulación ajeno y los autoanticuerpos inhibidores se dirigen contra un factor de la coagulación propio, en la mayoría de las ocasiones el factor 8. Estos anticuerpos suelen aparecer en pacientes sin antecedentes de hemorragia, por lo que el diagnóstico puede pasarse por alto hasta que se obtienen unas pruebas de tiempo de tromboplastina parcial activado y mezcla de tiempo de tromboplastina parcial activado prolongadas. Aunque un 50% de pacientes con autoanticuerpos inhibidores no muestra una causa subyacente obvia, el resto de los casos se asocia a enfermedades autoinmunitarias, trastornos linfoproliferativos, reacciones idiosincrásicas a fármacos, embarazo y edad avanzada. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los pacientes con autoanticuerpos pueden tener episodios de hemorragia masiva, normalmente en los tejidos blandos, incluso más intensos que los observados en pacientes hemofílicos con aloanticuerpos, debido al retraso del diagnóstico y del tratamiento. La expresión de laboratorio de los autoanticuerpos es similar a la de aloanticuerpos, salvo porque la actividad del factor de la coagulación no se neutraliza por completo. En los enfermos con autoanticuerpos se encuentra con frecuencia una actividad residual del factor de la coagulación del 3 al 20% de la normal. Tratamiento. Los mismos principios del tratamiento de reposición descrito para los aloanticuerpos se aplican para estos autoanticuerpos inhibidores adquiridos. El tratamiento tiene dos objetivos. Primero, detener la hemorragia y asegurar la hemostasia, y segundo, erradicar el inhibidor. En general, para conseguir la hemostasia se emplean el factor VIA recombinante, concentrados de complejo de protrombina activado o la actividad de derivación del factor 8, en dosis parecidas a las empleadas para conseguir la hemostasia con aloanticuerpos. Los datos del registro European Acquired Hemophilia Registry indican que el control óptimo del sangrado se consigue tratamiento de derivación, factor 7 activado recombinante o complejo de protrombina activado, que resultó eficaz en un 93% de los casos frente al fluviroacetato de desmopresina, que solo lo fueron en un 68%. Se describieron episodios trombóticos solo en un 3,6% con todos estos agentes hemostáticos combinados.
La erradicación del inhibidor resultó significativamente mejor en los pacientes tratados con corticoesteroides y ciclofosfamida, 80%, que en los que solo recibieron corticoesteroides, 58%, y la combinación es más eficaz en pacientes con autoanticuerpos que con aloanticuerpos. Entre estos se incluyen corticoesteroides, 1 mg por kilogramos por día de prednisona oral, fármacos citotóxicos, por ejemplo, ciclofosfamida, 150 mg por día orales o 500 a 750 mg por metros cuadrados intravenosos en embolada cada 3 a 4 semanas, o una combinación con ajuste de las dosis de las concentraciones de inhibidor y de las citopenías que compliquen el cuadro. Los regímenes basados en rituximab, anticuerpo frente a CD20 375 mg por metros cuadrados intravenosos semanales durante 4 semanas, también son eficaces en un 61% de los casos. Los regímenes basados en globulina intravenosa en dosis altas pueden ser eficaces en un 45%. Estos fármacos se ajustan y suspenden cuando desaparece el autoanticuerpo. El tiempo que se tarda en obtener una remisión completa son unas 5 semanas en el caso de los corticoesteroides asociados o no a ciclofosfamida, mientras que los regímenes con rituximab pueden tardar hasta el doble en conseguirla. Pronóstico. Varias series grandes de pacientes con hemofilia adquirida han mostrado una mortalidad notable, que oscila entre el 15 y el 25%, cifra que es considerablemente superior a la observada en los enfermos con aloanticuerpos inhibidores del factor 8. Un metaanálisis de gran tamaño indicó que la supervivencia global en la hemofilia adquirida dependía sobre todo de conseguir una remisión completa, de tener menos de 65 años en el momento del diagnóstico y de las enfermedades relacionadas. Procesos malignos frente a posparto frente a otros trastornos. Hasta el 17% de la mortalidad se asoció a una sepsis y un 71% de estos pacientes desarrollaron una neutropenia inducida por ciclofosfamida. Las complicaciones hemorrágicas, que fueron la principal causa de muerte, se redujeron si se conseguía erradicar el inhibidor. Enfermedad de von Willebrand. El trastorno hemorrágico congénito más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, una enfermedad hemorrágica de herencia autosómica dominante, que afecta a ambos sexos, con una prevalencia del 103% de la población y sin predilección étnica. Los pacientes homocigotos son infrecuentes y son portadores de un gen mutante recesivo. El factor de von Willebrand es la proteína que aparece disminuida o defectiva en la von Willebrand y es una glucoproteína multimérica de gran tamaño codificada por el gen factor de von Willebrand, localizado en el cromosoma. Los antecedentes personales de hemorragias mucocutáneas, los antecedentes familiares y la menor cantidad de factor de von Willebrand funcionante se consideran una tríada diagnóstica. El tratamiento se realiza con concentrados de factor de von Willebrand o acetato de desmopresina. Deficiencia de factor 11. Epidemiología. La deficiencia del factor 11 tiene una prevalencia de 1 por millón en la población general, pero llega a 1 por cada 500 nacidos en los judíos askenazíes. El factor 11 es el único componente de la fase de contacto, factor 12, precalicreína y cininógeno de alto peso molecular, de la vía intrínseca de la coagulación que se asocia a una hemorragia excesiva cuando existe una deficiencia. Biopatología. La deficiencia de factor 11 se hereda principalmente como un rasgo autosómico recesivo, aunque algunas mutaciones pueden tener un patrón de transmisión dominante. El gen del factor 11 se localiza en el cromosoma 4 y la proteína circula como un homodímero, con cada monómero de factor 11 compuesto por 4 dominios de tipo manzana codificados por los exones 3 a 10 y un dominio proteasa codificado por los exones 11 a 15. La mutación GLU117 stop en factor 11 es la causa más frecuente de la deficiencia de factor 11 debido a la mala secreción o a la estabilidad de la proteína truncada o a la reducción de las concentraciones de la RNN mensajero. Hasta la fecha, se han descrito más de 170 mutaciones del factor 11 en los enfermos con esta deficiencia, pero no existe una clara correlación entre el fenotipo hemorrágico y el genotipo.
La mayoría son mutaciones de aminoácido o de terminación prematura y se localizan en los 4 dominios de tipo manzana y en la región de la adrenina proteasa. En los judíos askenazíes, la deficiencia de factor 11 es frecuente, con una frecuencia de heterocigotos del 8110%. Predominan 2 mutaciones génicas con una frecuencia igual y se designan como tipo 2, codón de parada en el exón 5, y tipo 3, defecto de una sola base en el exón 9. La enfermedad clínica más grave se observa en pacientes homocigotos para el tipo 2, que suelen presentar menos del 1% de actividad del factor 11. Los pacientes homocigotos de tipo 3 también presentan síntomas graves, pero en general menos que los enfermos de tipo 2, y tienen unas concentraciones de factor 11 ligeramente más altas, del 10 al 20%. Los heterocigotos compuestos, tipos 2, 3, constituyen la mayor parte de los enfermos con deficiencia del factor 11 y presentan un cuadro clínico leve con concentraciones del factor 11 del 30 al 50%. En pacientes no judíos, las mutaciones son más variables, aunque se ha descrito la forma KIS128 stop en varias familias, y KIS38ARC se ha observado en varias milias vasco-francesas. Un 33% de los pacientes que desarrollan inhibidores son homocigotos para la mutación GLU117 stop, que produce la ausencia del gen factor 11. La identificación genotípica de los enfermos afectados se realiza midiendo las concentraciones del factor 11 en lugar de mediante la definición del defecto génico concreto. Manifestaciones clínicas. La tendencia clínica a la hemorragia en la deficiencia del factor 11 es menos grave que la observada en las hemofilias A o B y, a diferencia de las hemofilias, no se correlaciona con la gravedad de la deficiencia. La mayoría de las personas con una actividad del factor 11 inferior al 20% de lo normal en una hemorragia excesiva tras un traumatismo o cirugía. Sin embargo, unas pocas no sangran. Por el contrario, la hemorragia se ha descrito en el 35 al 50% de los enfermos con afectación leve cuyas concentraciones de factor 11 oscilan entre el 20 y el 50% de las normales. Los episodios hemorrágicos espontáneos, los hemartros y las hemorragias intramusculares e intracerebrales son infrecuentes. Las hemorragias traumáticas y quirúrgicas afectan de forma típica a las mucosas. Los enfermos que se someten a una amidalectomía, una prostatectomía o una extracción dental tienen el máximo riesgo de hemorragia, salvo que se administre tratamiento de reposición. Las mujeres pueden sufrir una menorragia significativa y se ha recomendado que las mujeres con menorragias se sometan a un cribado para detectar una von Willebrand y una deficiencia de factor 11. Los enfermos con deficiencia leve de factor 11 y una von Willebrand leve coincidente pueden tener mayor riesgo hemorrágico. Diagnóstico. La deficiencia de factor 11 se diagnostica en el laboratorio ante un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado con un tiempo de protrombina normal y una actividad reducida del factor 11 medida con un ensayo de coagulación cuantitativo específico, rango normal, 60 al 130%. Tratamiento. No todas las personas con deficiencia de factor 11 tienen hemorragias, por lo que puede ser razonable monitorizarlas sin tratamiento, sobre todo si no hay antecedentes hemorrágicos familiares. Se puede utilizar plasma fresco congelado, 15 a 20 ml por kilogramos, para las hemorragias graves quirúrgicas o de otro tipo, aunque sus complicaciones potenciales consisten en la sobrecarga de líquidos y el riesgo de infección, que pueden reducirse con el uso de plasma fresco congelado con inactivación de patógenos, si está disponible. El uso de concentrado de factor 11, que está disponible en Europa pero no en Estados Unidos, puede complicarse con trombosis, lo que ocurre en alrededor del 10% de los pacientes, sobre todo en personas mayores con enfermedad cardiovascular preexistente o tumores malignos. La posología para la reposición no debe exceder el 70% de la actividad del factor 11. La repetición de las dosis con plasma fresco congelado o concentrado de factor 11 debe tener en cuenta la larga semivida biológica, 60 a 80 horas, del factor 11 in vivo. Antifibrinolíticos.
La decisión de tratar a los heterocigotos cuyas concentraciones de factor 11 superan el 20% es empírica y se debe basar en los antecedentes hemorrágicos de cada paciente tras un traumatismo o cirugía. No hay una evidencia clara de que el uso de acetato de desmopresina sea beneficioso. Debidas complicaciones hemorrágicas se suelen originar en las mucosas, los antifibrinolíticos, como el ácido aminocaproico o ácido tranexámico, se utilizan con frecuencia como tratamiento complementario. En las mujeres con menorragia, se recomienda realizar pruebas para la von Willebrand, porque pueden coexistir ambas enfermedades. Los pacientes con deficiencia intensa de factor 11 que han estado expuestos a plasma o concentrados de factor 11 pueden desarrollar anticuerpos inhibidores, que neutralizan los efectos hemostáticos del factor 11 administrado de forma exógena. El factor 7 activado recombinante puede prevenir la hemorragia durante o después de una cirugía en estos pacientes. Deficiencias de los factores de activación por contacto. Aunque el factor 11 es relevante para la activación del factor 9 en la vía intrínseca de generación de trombina, solo es uno de los 4 componentes de la fase de contacto de la coagulación. Las deficiencias de cualquiera de los otros 3 factores, factor 12, precalicreicinógeno de alto peso molecular, ocasionan alteraciones de laboratorio in vitro. Ni siquiera entre los pacientes con deficiencia grave de factor 12, actividad menor al 1%, hay hemorragia clínica. Sin embargo, hasta el 8 al 10% de los que tienen una deficiencia grave de factor 12 sí presentan complicaciones tromboembólicas venosas, que pueden ser mortales. Este dato ha llevado a plantear que la deficiencia de factor 12 puede originar una situación de hipercoagulabilidad por un defecto de participación de las proteínas de la fase de contacto en la activación de la fibrinólisis. Diagnóstico. Las deficiencias de cada uno de estos factores prolongan el tiempo de tromboplastina parcial activado, en ocasiones en gran medida, que se puede normalizar tras una incubación prolongada del plasma de paciente a 37 grados Celsius con un activador de carga negativa del ensayo para medir el tiempo de tromboplastina parcial activado, por ejemplo, kaolinocelita. Se dispone también de análisis específicos para medir cuantitativamente cada uno de los factores de contacto. Tratamiento. Las deficiencias de los factores de activación por contacto, sin importar lo graves que sean ni lo que prolonguen el tiempo de tromboplastina parcial activado, no causan problemas hemorrágicos clínicos, ni siquiera en respuesta a una cirugía o un traumatismo. Por tanto, no está indicado ningún tratamiento para las deficiencias de factor 12, de precalicreína o de cininógeno de alto peso molecular. Las complicaciones trombógenas se tratan con las pautas de anticoagulación habituales. Deficiencia de factor 13, factor estabilizador de la fibrina. El factor 13 es una transglutaminasa que se activa por la trombina y posteriormente crea enlaces cruzados en la fibrina para protegerla de la lisis por la plasmina. También participa en la cicatrización de las heridas y la reparación tisular, y parece ser crucial para que se mantenga un embarazo viable. Los cuadros de deficiencia homocigota grave son poco frecuentes y se heredan de forma autosómica recesiva con una prevalencia de 1 por cada 3 millones de nacimientos. Es frecuente la consanguinidad. La mayor parte de los pacientes tienen una deficiencia de la subunidad A, factor 13, subunidad A. La mitad de los defectos moleculares que explican la deficiencia de la subunidad A son mutaciones de sentido erróneo. Manifestaciones clínicas. Los portadores heterocigotos suelen ser asintomáticos, pero los homocigotos tienen hemorragias durante toda la vida que suelen comenzar poco después del nacimiento con una hemorragia persistente alrededor del muñón umbilical. La aparición de hemorragias intracraneales, en general tras un traumatismo mínimo, es lo bastante frecuente en los lactantes, 25%, como para justificar el inicio de la profilaxis primaria precoz con reposición del factor. La hemorragia tardía tras la cirugía o traumatismos es la característica de esta enfermedad. Sin embargo, la formación de hematomas con facilidad, la mala cicatrización de las heridas con formación defectuosa de cicatrices y dehiscencia de las mismas y los hemartros son típicos.
En las mujeres muy afectadas aumenta la frecuencia de abortos espontáneos. Diagnóstico. El diagnóstico se suele sospechar por la clínica, puesto que la deficiencia de factor 13 no se detecta en las pruebas de coagulación convencionales de cribado, es decir, tiempo de tromboplastina parcial activado o tiempo de protrombina. La mayoría de los laboratorios utilizan una técnica de cribado rápido que valora la capacidad de un coágulo de fibrina de seguir intacto durante la incubación con 5 mol por litro de urea o ácido monocloroacético al 1%. Cuando las concentraciones de factor 13 son inferiores al 1% de las normales, el coágulo se disolverá en 2 a 3 horas. Tratamiento. La terapia de reposición para la profilaxis o el tratamiento de las hemorragias agudas en la deficiencia del factor 13 se realiza con crío precipitado, plasma fresco congelado o, preferiblemente, concentrado de factor 13 derivado del plasma, que está pasteurizado para garantizar la seguridad viral. La hemos normal se consigue cuando las concentraciones de factor 13 son solo un 5% de las normales. La dosis es de 10 a 20 unidades por kilogramos intravenoso, y debido a su larga semivida, 10 días, se puede programar la reposición profiláctica cada 3 a 4 semanas. Las personas muy afectadas pueden desarrollar autoanticuerpos y los inhibidores adquiridos. También pueden aparecer autoanticuerpos, en general asociados al lupus eritematoso sistémico. Los datos preliminares de un ensayo clínico que se está realizando sobre el factor 13 recombinante indican que previene de forma segura y eficaz el sangrado en los pacientes con una deficiencia de factor 13. Disfibrinogenias y afibrinogenia. Se han descrito unos 300 fibrinógenos anómalos, pero pocos producen síntomas hemostáticos. Los fibrinógenos anómalos son proteínas poco frecuentes que se heredan de forma autosómica. Las deficiencias cuantitativas del fibrinógeno, afibrinogenemia e hipofibrinogenia pueden deberse a mutaciones que afecten a la síntesis o al procesamiento del fibrinógeno, mientras que los defectos cualitativos, disfibrinogenias, se deben a mutaciones que provocan una polimerización anómala, formación defectuosa de puentes cruzados o ensamblaje inadecuado del sistema fibrinolítico. Manifestaciones clínicas. Más del 50% de las disfibrinogenias son asintomáticas, un 25% se asocia a una tendencia hemorrágica leve, en general por una liberación defectuosa de fibrinopéptido A, y el 20% predispone a los pacientes a la trombofilia, habitualmente por alteraciones de las disfibrinogenias son asintomáticas, un 25% se asocia a una tendencia hemorrágica leve, en general por una liberación defectuosa de fibrinopéptido A, y el 20% predispone a los pacientes a la trombofilia, habitualmente por alteraciones de la fibrinólisis. La hemorragia y la trombosis pueden ser simultáneas. Se asocia a una tendencia hemorrágica leve, en general por una liberación defectuosa de fibrinopéptido A, y el 20% predispone a los pacientes a la trombofilia, habitualmente por alteraciones de la fibrinólisis. La hemorragia y la trombosis pueden ser simultáneas. La prevalencia de disfibrinogenias en los pacientes con antecedente una liberación defectuosa de fibrinopéptido A, y el 20% predispone a los pacientes a la trombofilia, habitualmente por alteraciones de la fibrinólisis. La hemorragia y la trombosis pueden ser simultáneas. La prevalencia de disfibrinogenias en los pacientes con antecedentes de episodios tromboembólicos se aproxima al 0,8%, predispone a los pacientes a la trombofilia, habitualmente por alteraciones de la fibrinólisis. La hemorragia y la trombosis pueden ser simultáneas. La prevalencia de disfibrinogenias en los pacientes con antecedentes de episodios tromboembólicos se aproxima al 0,8%. Se ha descrito una prevalencia elevada de por alteraciones de la fibrinólisis. La hemorragia y la trombosis pueden ser simultáneas. La prevalencia de disfibrinogenias en los pacientes con antecedentes de episodios tromboembólicos se aproxima al 0,8%. Se ha descrito una prevalencia elevada de disfibrinogenias en pacientes con pueden ser simultáneas. La prevalencia de disfibrinogenias en los pacientes con antecedentes de episodios tromboembólicos se aproxima al 0,8%.
Se ha descrito una prevalencia elevada de disfibrinogenias en pacientes con los pacientes con antecedentes de episodios tromboembólicos, se aproxima al 0,8%. Se ha descrito una prevalencia elevada de disfibrinogenias en pacientes con aproxima al 0,8%. Se ha descrito una prevalencia elevada de disfibrinogenias en pacientes con afibrinogenemia congénita. A diferencia de la síntesis hepática de una proteína con alteraciones cualitativas que se produce en la disfibrinogenias, en la afibrinogenemia congénita, un trastorno autosómico recesivo, existe una producción muy deficiente de proteína normal. Pueden aparecer complicaciones hemorrágicas graves que es con riesgo vital en cualquier localización, que se inician tras el parto con hemorragias umbilicales. La hemorragia intracraneal es una causa de muerte frecuente. La mala cicatrización de las heridas es característica. Todas las pruebas de la coagulación que dependen de la detección de un coágulo de fibrina como criterio de valoración están muy prolongadas. La afibrinogenemia se suele detectar mediante estudios funcionales o inmunológicos específicos. La disfunción de las plaquetas puede asociarse a la afibrinogenemia y agravar la hemorragia. Diagnóstico. Las alteraciones se suelen detectar de forma casual cuando las pruebas de cribado de la coagulación muestran una reducción de las concentraciones de fibrinógeno y una prolongación del tiempo de trombina. Al realizar más estudios, se observa una discordancia entre la concentración de fibrinógeno funcional e inmunológica, mayor de 50 mg por decilitros, más abundante la antigénica que la funcional. Los tiempos de coagulación con veneno de serpiente, reptilasa o ancrodo, muestran una prolongación variable. Deficiencia de factor 5. El factor 5 es un componente del complejo protrombinasa, que une los factores 5 activado y 10 activados sobre los fosfolípidos de la membrana de la plaqueta para que la protrombina, factor 2, se active a trombina. Deficiencia congénita de factor 5. La deficiencia de factor 5 es un trastorno autosómico recesivo poco frecuente, 1 por cada millón de nacimientos. La proteína factor 5 Leiden, que es responsable de la resistencia a la proteína C activada y de la trombofilia, no afecta a la actividad coagulante del factor 5. La gravedad de la deficiencia del factor 5 plasmático se correlaciona peor con el riesgo de hemorragia clínica que el contenido de factor 5 plaquetario en los gránulos A, que no pueden ser medidos en el laboratorio clínico. Esta observación pone de relieve el papel crucial de la plaqueta para estimular la hemostasia adecuada en los focos de hemorragia y explica por qué pueden ser mejores las transfusiones de plaquetas que el plasma fresco congelado para el tratamiento de los episodios de hemorragia secundarios a deficiencias congénitas o adquiridas del factor 5. La hemostasia se puede mantener sin corregir la actividad del factor 5 plasmático, mayor del 25% del normal. Deficiencias combinadas de los factores 5 y 8. Los factores 5 y 8 son proteínas homólogas desde el punto de vista estructural, y la deficiencia combinada de estos factores es un trastorno autosómico recesivo con una prevalencia de 1 por cada 100.000 nacimientos entre los judíos sefardíes. La gravedad de la hemorragia depende de las concentraciones de estos factores, que suelen oscilar entre el 5 y el 30% de las normales. El tratamiento de reposición pretende normalizar la actividad de ambas proteínas de la coagulación.
Deficiencia adquirida de factor 5. La deficiencia adquirida de factor 5 se ha descrito en personas expuestas al factor 5 bovino, que contamina las preparaciones de trombina utilizadas de forma tópica para controlar la hemorragia durante la cirugía cardiovascular. Esta alteración posiblemente representa el desarrollo de anticuerpos frente al factor 5 bovino, que reaccionan de forma cruzada con la proteína del factor 5 humana. Esta complicación se acompaña de una hemorragia profusa. Deficiencias de la coagulación dependiente de la vitamina K. Deficiencias de los factores 2, 7 y 10. Biopatología y manifestaciones clínicas. Las coagulopatías asociadas a la deficiencia de vitamina K y la insuficiencia hepática se comentan en él. Las deficiencias congénitas de los factores 2, protrombina, 7 y 10 son trastornos hereditarios autosómicos poco frecuentes. Los heterocigotos, con concentraciones aproximadas del factor del 20% de las normales, suelen ser asintomáticos, salvo en el período neonatal inmediato, durante el cual la deficiencia fisiológico de vitamina K agrava la deficiencia del factor de la coagulación de base. Los homocigotos con concentraciones del factor de la coagulación inferiores al 10% manifiestan síntomas variables. Igual que sucede con otras coagulopatías, estas deficiencias se sospechan en general cuando aparece una hemorragia en el muñón del cordón umbilical. Posteriormente, salvo que se realice tratamiento profiláctico o de reposición, los pacientes sufrirán hemorragias mucosas como epistaxis, menorragia y hemorragias durante las extracciones dentales, hemartros y hematomas intramusculares, así como hemorragias tras una cirugía o un traumatismo. La deficiencia adquirida de factor 7 se ha asociado con los síndromes de Dubin-Johnson y Gilbert. La deficiencia adquirida de factor 9 se ha asociado a la enfermedad de Golocher porque el factor 9 se une al glucocerebrósido. La deficiencia adquirida de factor 10 y la amiloidosis se describen más adelante. Diagnóstico. En el laboratorio de coagulación, la deficiencia de factor 7 se asocia a un tiempo de protrombina prolongado y un tiempo de tromboplastina parcial activado normal. Este patrón localiza la deficiencia en la vía extrínseca. Por el contrario, las deficiencias de los factores 2, protrombina, y 10 de factor 7 se asocia a un tiempo de protrombina prolongado y un tiempo de tromboplastina parcial activado normal. Este patrón localiza la deficiencia en la vía extrínseca. Por el contrario, las deficiencias de los factores 2, protrombina, y 10 prolongan tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina parcial activado normal. Este patrón localiza la deficiencia en la vía extrínseca. Por el contrario, las deficiencias de los factores 2, protrombina, y 10 prolongan tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina parcial activado porque los defectos se localizan en la vía. Patrón localiza la deficiencia en la vía extrínseca. Por el contrario, las deficiencias de los factores 2, protrombina, y 10 prolongan tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina parcial activado, porque los defectos se localizan en la vía. Contrario, las deficiencias de los factores 2, protrombina, y 10 prolongan tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina parcial activado, porque los defectos se localizan en la vía. Prolongan tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina parcial activado, porque los defectos se localizan en la vía. Tratamiento. El tratamiento de reposición está indicado en las hemorragias agudas sintomáticas y para la profilaxis antes de la cirugía.
Además de plasma fresco congelado, que puede transmitir virus hematógenos, se pueden administrar concentrados del complejo de factor 9 para conseguir niveles hemostáticos de cualquiera de estos tres dependientes de la vitamina K, mayor del 25 al 30% de lo normal. Las complicaciones hemorrágicas producidas por autoanticuerpos IgG adquiridos frente a cualquiera de las proteínas de los factores de la coagulación se pueden revertir con rapidez, aunque temporalmente, mediante la inmunoabsorción extracorpórea con una columna de IgG humana policlonal unida a agarosa o de proteína estafilocócica A, con tratamiento de reposición simultáneo e inicio de la inmunodepresión. El factor 7 activado recombinante se utiliza cada vez más para la cirugía en los pacientes con deficiencias congénitas raras de la coagulación, pero por lo general en dosis menores que con inhibidores hemofílicos, por lo general, 10 a 15 miligramos por kilogramos por día o menos, durante varios días. Deficiencia de factores en la amiloidosis. La deficiencia grave adquirida de factor 10, que se suele asociar a deficiencias de otros factores dependientes de la vitamina K, se produce en algunos pacientes con amiloidosis sistémica. Como las fibrillas de amiloide en el sistema reticuloendotelial se unen al factor 10 tanto en endógeno como exógeno, el tratamiento de reposición con plasma fresco congelado o concentrados del complejo de factor 9, incluso en grandes cantidades, puede no ser siempre suficiente. Los concentrados de factor 7 activado recombinante se han empleado para revertir una hemorragia aguda. La esplenectomía puede reducir las complicaciones hemorrágicas de repetición. Otras anomalías adquiridas de la coagulación. Síndrome antifosfolipídico y anticoagulante lúpico. Epidemiología. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se asocia con trombosis recidivante o abortos de repetición con autoanticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos. Los anticuerpos antifosfolipídicos en consistir en anticoagulante lúpico, anticuerpo anticardiolipina o anti-B2, glucoproteína y la trombocitopenia también es un hallazgo habitual en este trastorno protrombótico. En pocas ocasiones, puede producirse una insuficiencia multiorgánica a partir de una trombosis generalizada, lo que se denomina síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos catastrófico. Biopatología. Nuestros conocimientos sobre el papel de los anticuerpos individuales en el diagnóstico del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos siguen creciendo con diversos estudios clínicos, que también pueden contribuir al desarrollo de mejores análisis diagnósticos. Se ha sugerido que los efectos protrombóticos de los anticuerpos antifosfolipídicos pueden derivar de su capacidad de formar complejos con B2, glucoproteína I in vivo, lo que anula su función moduladora de unión a fosfolípidos, o por la inhibición por los anticuerpos antifosfolipídicos de la activación de la proteína C, la interferencia con la actividad antitrombina 3I. O la alteración del escudo de anexina 5, lo que evita la degradación normal del coágulo, fibrinólisis. Aunque el complemento y la inflamación intervienen en los abortos en un modelo murino de síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, el mecanismo patogénico del aborto asociado a síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos sigue sin aclararse. Aunque algunos anticuerpos no B2, glucoproteína I detectados mediante análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas, ELISA, pueden participar en el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos obstétrico precoz y los anticuerpos anticuerpo anticardiolipina con actividad anticoagulante lúpico intervienen en los abortos tardíos, se necesitan más estudios para clasificar, comprender y tratar mejor este síndrome. Manifestaciones clínicas. Los anticuerpos antifosfolipídicos prolongan la coagulación en los análisis in vitro, pero no suelen asociarse con hemorragia clínica. En pocas ocasiones, se puede producir una hemorragia clínica cuando los anticuerpos antifosfolipídicos interactúan con el factor 2, protrombina, que da lugar a una deficiencia adquirida de protrombina, factor 2, asociada con una eliminación acelerada de complejos anticoagulante lúpico protrombina de la circulación. La tendencia hemorrágica también puede surgir cuando el anticoagulante lúpico se dirige contra la membrana de las plaquetas y produce anomalías plaquetarias cuantitativas y cualitativas. Otros hallazgos clínicos en el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos consisten en libedo reticular, lesiones valvulares del corazón y nefropatía.
Desde el punto de vista clínico, aunque en el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos puede producirse una trombosis tanto arterial como venosa, las más relevantes son la trombosis venosa y el ictus en los adultos jóvenes. El estudio diagnóstico en los pacientes con trombosis arterial debe constar de un ecocardiograma transesofágico para descartar un origen cardíaco de los coágulos arteriales. En las pacientes obstétricas se deben descartar otras causas de aborto espontáneo. Un estudio de esos controles ha indicado que los antecedentes de abortos espontáneos de repetición asociados al síndrome antifosfolipídico es un factor de riesgo para la posterior aparición de tromboembolías venosas a largo plazo. Las personas no embarazadas con manifestaciones trombóticas asociadas a síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos tienen un riesgo del 50% de sufrir episodios recidivantes durante un período de 5 años. Por lo general, los episodios trombóticos y vasculares recurrentes se producen con un patrón concordante con los hallazgos iniciales, por ejemplo, recidiva como trombosis venosa tras una trombosis venosa profunda inicial. Diagnóstico. El consenso internacional establece que el diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se basa tanto en criterios clínicos como de laboratorio. Los criterios clínicos incluyen primero, trombosis arterial, venosa o de pequeños vasos en cualquier tejido u órgano, y segundo, morbilidad gestacional. El diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se basa tanto en criterios clínicos como de laboratorio. Los criterios clínicos incluyen primero, trombosis arterial, venosa o de pequeños vasos en cualquier tejido u órgano, y segundo, morbilidad gestacional. Este último engloba uno o más abortos antes de las 10 semanas de gestación, tanto en criterios clínicos como de laboratorio. Los criterios clínicos incluyen primero, trombosis arterial, venosa o de pequeños vasos en cualquier tejido u órgano, y segundo, morbilidad gestacional. Este último engloba uno o más abortos antes de las 10 semanas de gestación, uno o más abortos espontáneos antes de las 34 semanas. Criterios clínicos incluyen primero, trombosis arterial, venosa o de pequeños vasos en cualquier tejido u órgano, y segundo, morbilidad gestacional. Este último engloba uno o más abortos antes de las 10 semanas de gestación, uno o más abortos espontáneos antes de las 34 semanas debido a eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria o de pequeños vasos en cualquier tejido u órgano, y segundo, morbilidad gestacional. Este último engloba uno o más abortos antes de las 10 semanas de gestación, uno o más abortos espontáneos antes de las 34 semanas debido a eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria, o 3 o más abortos espontáneos antes de las 10 semanas. Edad gestacional. Este último engloba uno o más abortos antes de las 10 semanas de gestación, uno o más abortos espontáneos antes de las 34 semanas debido a eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria, o 3 o más abortos espontáneos antes de las 10 semanas. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se puede sospechar 10 semanas de gestación, uno o más abortos espontáneos antes de las 34 semanas debido a eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria, o 3 o más abortos espontáneos antes de las 10 semanas. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se puede sospechar en el contexto de abortos espontáneos recidivantes o episodios tromboembolias de las 34 semanas debido a eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria, o 3 o más abortos espontáneos antes de las 10 semanas. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se puede sospechar en el contexto de abortos espontáneos recidivantes o episodios tromboembólicos relacionados con el embarazo, por la detección de trombosis ciencia placentaria, o 3 o más abortos espontáneos antes de las 10 semanas. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se puede sospechar en el contexto de abortos espontáneos recidivantes o episodios tromboembólicos relacionados con el embarazo, por la detección de trombosis arteriales cerebrales en adultos jóvenes, en pacientes con lupus 10 semanas. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se puede sospechar en el contexto de abortos espontáneos recidivantes o episodios tromboembólicos relacionados con el embarazo, por la detección de trombosis arteriales cerebrales en adultos jóvenes, en pacientes con lupus eritematoso sistémico, 20 a 40%, u otras. Se puede sospechar en el contexto de abortos espontáneos recidivantes o episodios tromboembólicos relacionados con el embarazo,
Por la detección de trombosis arteriales cerebrales en adultos jóvenes, en pacientes con lupus eritematoso sistémico, 20 a 40%, u otras enfermedades autoinmunitarias o tumores malignos linfoproliferativos o episodios tromboembólicos relacionados con el embarazo, por la detección de trombosis arteriales cerebrales en adultos jóvenes, en pacientes con lupus eritematoso sistémico, 20 a 40%, u otras enfermedades autoinmunitarias o tumores malignos linfoproliferativos, en pacientes que reciben medicamentos psicotrópicos, por la detección de trombosis arteriales cerebrales en adultos jóvenes, en pacientes con lupus eritematoso sistémico, 20 a 40%, u otras enfermedades autoinmunitarias o tumores malignos linfoproliferativos, en pacientes que reciben medicamentos psicotrópicos, por ejemplo, clorpromacina, o cuando los jóvenes, en pacientes con lupus eritematoso sistémico, 20 a 40%, u otras enfermedades autoinmunitarias o tumores malignos linfoproliferativos, en pacientes que reciben medicamentos psicotrópicos, por ejemplo, clorpromacina, o cuando los AT a 40%, u otras enfermedades autoinmunitarias o tumores malignos linfoproliferativos, en pacientes que reciben medicamentos psicotrópicos, por ejemplo, clorpromacina, o cuando los tumores malignos linfoproliferativos, en pacientes que reciben medicamentos psicotrópicos, por ejemplo, clorpromacina, o cuando los Los criterios de laboratorio 18 son la presencia de uno o más los anticuerpos antifosfolipídicos con título alto, anticoagulante lúpico, anticuerpo anticardiolipina, anticuerpo anticardiolipina, por lo menos en 2 ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia. Los anticuerpos antifosfolipídicos pueden detectarse con 3 análisis. Análisis de anticoagulante lúpico, ELISA para anticuerpo anticardiolipina y ELISA para B2, glucoproteína y el análisis de anticoagulante lúpico incluye una prueba de cribado, basada en una prolongación del tiempo de coagulación dependiente de fosfolípido, una prueba de mezclas que distingue el inhibidor, no se corrige en una mezcla 1-1, de un estado de deficiencia, se corrige en una mezcla 1-1, y una prueba de confirmación basada en la neutralización de las plaquetas para demostrar que el inhibidor es dependiente de fosfolípidos, el tiempo de coagulación se corrige, o un reactivo de tiempo de tromboplastina parcial activado modificado basado en la unión de fosfolípidos en fase hexagonal al anticoagulante lúpico. El análisis de ELISA para anticuerpo anticardiolipina mide los anticuerpos en el suero diluido que se unen a placas revestidas de anticuerpo anticardiolipina, incluidos los que se unen a anticuerpo anticardiolipina sola unida a B2, glucoproteína y bobina y tanto a IgG como a IgM, pero puede pasar por alto la anticuerpo anticardiolipina unida a B2, glucoproteína y humana. El análisis de ELISA para B2, glucoproteína I detecta los anticuerpos que se unen a placas irradiadas revestidas con B2, glucoproteína I, pero tiene una especificidad reducida debido a la unión de anticuerpos no patogénicos. La positividad múltiple de estos análisis muestra una fuerte asociación con la trombosis y el aborto espontáneo. El riesgo de aparición de un primer episodio de trombosis en pacientes asintomáticos positivos para los anticuerpos antígenos nucleares extraíbles, anticuerpo anticardiolipina y B2, glucoproteína I, que se llaman pacientes triple positivos, es de un 5,3% anual. De los 3 análisis, la prueba de ELISA para B2, glucoproteína I muestra una asociación más sólida con la trombosis y el aborto recidivante precoz. El análisis para anticoagulante lúpico se asocia con trombosis venosa, ictus y aborto espontáneo tardío. Una prueba de anticoagulante lúpico positiva es la que tiene el mayor peso. Desde un punto de vista práctico, se recomienda realizar las pruebas para los 3 anticuerpos en el momento del diagnóstico para orientar el seguimiento, ya que los anticoagulantes orales pueden interferir con la prueba de anticoagulante lúpico.
Tratamiento. Debido al alto riesgo de tromboembolia recidivante, los pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos deben recibir terapia antitrombótica. La estrategia se basa en lograr un equilibrio entre el riesgo de trombosis y las complicaciones hemorrágicas, sobre todo en los pacientes con trombocitopenia. Debido a la limitada información proporcionada por los ensayos clínicos aleatorizados, las recomendaciones para el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos son similares a las de los pacientes sin síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, es decir, usar heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, con un solapamiento de 4 a 5 de warfarina, para la tromboembolia venosa aguda, seguida de warfarina a largo plazo para lograr un índice normalizado internacional de 2 a 3. Esta recomendación se basa en un ensayo aleatorizado que no mostró diferencias en las tasas de hemorragia con la anticoagulación de alta intensidad, índice normalizado internacional mayor de 3, en comparación con la anticoagulación de baja intensidad, índice normalizado internacional de 2 a 3. En los pacientes con trombocitopenia, puede requerirse un control más frecuente del índice normalizado internacional para evitar las complicaciones hemorrágicas. La duración de la anticoagulación en pacientes con y sin síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se basa en un equilibrio entre la recidiva de la tromboembolia venosa y la hemorragia. Mujeres con síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos y aborto. Para las mujeres con síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos y aborto, pero sin antecedentes de trombosis, el objetivo es evitar los abortos recidivantes. Basándose en estudios prospectivos que indican una tasa de natalidad mayor con ácido acetilsalicílico más heparina, las recomendaciones incluyen dosis bajas de ácido acetilsalicílico, 81 miligramos, en combinación con heparina o heparina no fraccionada o de bajo peso molecular profiláctica en el período anterior al parto. Entre las personas con trombocitopenia asociada a síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos y un recuento protoplaquetario menor de 20 a 30 multiplicado por 109 por cada litro, en el contexto de una hemorragia o cuando la hemorragia potencial supere el riesgo de hemorragia por tratamiento de la tromboembolia venosa, el tratamiento es similar al de la púrpura trombocitopénica idiopática. Consiste en esteroides, inmunoglobulina intravenosa y agentes inmunodepresores, por ejemplo, ciclofosfamida, azatioprina, rituximab fuera de sus indicaciones autorizadas. Las publicaciones de casos aislados indican que el danazol, la dapsona, el ácido acetilsalicílico y la cloroquina pueden ser complementos útiles. En las mujeres embarazadas con trombocitopenia asociada a síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, se aconseja aplicar el tratamiento antes de la anestesia epidural o la cesárea. En este último caso, se recomienda una extracción precoz del feto bajo cobertura de inmunoglobulina intravenosa. Síndrome antifosfolipídico catastrófico. El tratamiento de la hemorragia asociada a síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos depende del sitio y la gravedad de la hemorragia. Para la hemorragia por anticoagulantes, estos deben suspenderse y hay que administrar un antídoto, por ejemplo, protamina, si está disponible. La hemorragia por trombocitopenia, se deben administrar transfusiones de plaquetas, junto con transfusiones de eritrocitos, si es necesario. Si se produce tanto trombosis como hemorragia, el tratamiento debe dirigirse hacia el componente que más comprometa la vida. En pacientes con un alto riesgo de hemorragia, los anticoagulantes deben suspenderse o administrarse en una dosis menor. Los que tienen un alto riesgo trombótico, a pesar, deben ser anticoagulados y recibir simultáneamente agentes para aumentar el recuento de plaquetas. Para quienes reciben tratamiento prolongado con heparina, se deben administrar calcio y vitamina D para minimizar los riesgos de la osteoporosis. En la complicación multisistémica con riesgo vital del síndrome antifosfolipídico catastrófico, que se caracteriza por evidencia histopatológica de trombosis de pequeños vasos y disfunción de múltiples órganos, por ejemplo, pulmones, encéfalo, corazón, riñones, piel y o tubo digestivo, en un corto periodo de tiempo, se ha empleado la anticoagulación máxima, el intercambio de plasma y el tratamiento inmunodepresor. Una reciente publicación demostró que eculizumab, un inhibidor del complemento terminal, era eficaz en un paciente con síndrome antifosfolipídico catastrófico de repetición.